Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión voy a esperar unos minutos para dar oportunidad de que se vayan conectando, ¿verdad? Así que vamos a estar hoy para que vayan buscando en la palabra el mensaje. Se encuentra en Isaías 37. Isaías 37. Gloria al Señor, gloria al Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Comparta el video si así lo entiende. Vamos a esperar que la notificación comience a verse en la red para que se vayan añadiendo. Decidí conectarme un poquito más temprano de lo normal. Yo por lo general me conecto a eso de las 8 de la noche hora de Texas, pero esa hora es 10 de la noche hora de Puerto Rico. Así que me conecté. Ahora son las 6 en Texas, son las 8 de la noche en Puerto Rico. Este es un mensaje que estoy tratando de dar hace varios días. Primero me dio dolor de cabeza, un ataque bien fuerte. Después me dio dolor de espalda. Hoy estoy un poco lastimada de la espalda. Y ahora me quiere molestar el pecho, me duele un poquito. Pero atamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre, que es sobre todo nombre. Porque la palabra dice que por sus llagas somos curados y el enemigo no tiene parte ni suerte. Y nosotros creemos en un Elohim de poder, ¿verdad? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a su gloria y a su nombre. Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Si usted me ve y me escucha que estoy diciendo cualquiera de estas formas en que se nombra al Elohim Dios, ya sabe que es sobre eso. Y que no estoy nombrando a ningún otro Dios, ¿verdad? Es el mismo. Es el mismo. Lo único que hay unos que lo llaman por nombre popular y otros que llaman por nombre original. Vamos a ir a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se encuentra en Isaías 37, versículo 28 en adelante. Y dice: he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste. Y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi grifo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por el donde viniste. Y esto será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comerás su fruto. Y lo que hubiere quedado en la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz debajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que salven. Y el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Yahweh acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni entrará contra ella baluarte. Porque por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Yahweh, porque yo ampararé a esta ciudad
para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y salió el ángel de Yahweh y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Primeramente, dice la palabra que no hay nada oculto para el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que Él discierne pensamientos y escudriña los pensamientos. Discierne pensamientos y pesa las intenciones de cada corazón, ¿verdad? Que aún no está la palabra en nuestra boca y aún Él la conoce toda. Y aquí en Isaías 37, 28 dice: he conocido tu condición y tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. El Señor me viene ministrando hace varios días. Y esto no tiene que ver solamente con el pueblo o los ministros o los pastores de un lugar o un país en específico, sino del pueblo del Señor en general. Y me hacía saber que aquellos que se hacían llamar sus siervos, que Él los había escogido como pastores, como ministros suyos, y le había puesto una responsabilidad sobre sus manos, se habían airado contra Él y que habían tomado sus propias agendas y habían sacado al Señor de aquello para lo que Él fue el que nos llamó. Y dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. O sea que lo primero que está notando aquí es que lo que ha hecho que el pueblo se aire contra el Señor sin tener ninguna base ni fundamento es porque se siembra en nuestro corazón arrogancia. Hay veces que nosotros nos creemos que podemos hacer las cosas mejor que el Señor. Me acuerdo de una película que vimos hace tiempo, de estas que sale, claro, las películas no son cristianas, sino mundanas, pero relata la osadía de un hombre que le decía al Señor que él no sabía hacer las cosas y que él estaba haciendo mal las cosas, y que en una película el que hacía de Elohim Dios le daba su poder a este hombre para ver cómo las hacía y cómo podía hacer las cosas, a ver si le salía tan bien como decía. Y todo se le volvió un caos y luego reconoció que había sido arrogante y que definitivamente nadie puede hacer el trabajo del Señor. Pero hay veces que nosotros nos creemos arrogantes, somos arrogantes y nos creemos más sabios en nuestra propia opinión que aquel que es el principio de la sabiduría. Y que donde reside la sabiduría es en el temor a Él. Y eliminamos al Señor de nuestras agendas, incluso de nuestras vidas. Podemos hablar con nuestra boca que le amamos, que le buscamos en espíritu y en verdad. Pero la realidad de los hechos son otros. Y el Señor está dando una exhortación y está hablando de que Él conoce tu sentar y mi sentar, mi levantar y tu levantar.
Aún aquello que tú puedas esconder, Él lo conoce. No hay nada oculto ante su presencia. Y si el Señor te llamó como pastor, como pastora, como ministro, como líder, como evangelista, póngale el título que sea. Usted es su siervo, usted no es su señor. Y usted tiene que sujetarse a aquel que le llamó. Y usted tiene que dar testimonio de aquel que le llamó. No hablar de usted mismo. Y no centrarse en su propia opinión ni en su propia agenda. Porque eso es soberbia y eso es arrogancia. Y si vamos a la palabra, el principio de la arrogancia es el mismo Lucifer, el Señor los reprenda. Cuando usted deja de estar sometido, buscando la presencia del Señor, buscando su dirección para todas las cosas, es porque se ha sembrado en su corazón arrogancia, soberbia. Cuando usted le dice al Señor, aquí mando yo, con sus acciones, y cambia la agenda de lo que el Señor quiere, y el Señor le está diciendo, dé este mensaje y usted no lo da, eso es arrogancia y es soberbia. Entonces el Señor, luego de esto, habla y dice un contraste de lo que va a ocurrir, de los enemigos del pueblo del Señor y de aquellos que se levantan en contra a buscar dioses ajenos, versus lo que va a ocurrir con el pueblo del Señor que busca su presencia. Ayúdenme a orar para que esto no se siga frizando. Porque de verdad que llevo 3 días tratando de dar este mensaje y siempre pasa algo. Bueno, seguimos. Y hay un contraste en Isaías 37 donde nos habla de lo que está ocurriendo con aquel que está tras dioses ajenos, que termina incluso con su propia familia. Vamos al último capítulo, dice el último versículo. Que entonces Sennacherib, rey de Asiria, fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus propios hijos fueron contra él, lo mataron y luego huyeron. ¿Sabe? El Señor me viene hablando precisamente de que el que huye, el que corre, el que se esconde, es aquel que tiene su mirada puesta en aquello que no es rendirse delante de la presencia del Señor, sino que buscando dioses ajenos. Un dios ajeno puede ser su propia agenda. Un dios ajeno puede ser un líder, puede ser un consejero, puede ser el líder conciliar, y que usted se sujete a todo menos a Dios, menos a Elohim. Y el Señor está diciendo, porque Jerusalén saldrá un remanente, y de él monte de Sión los que se salven. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Aún cuando alrededor de todo el escenario lo que había era muerte, cuando se levantó la mano de Yahweh, realmente el remanente que ha levantado el Señor, si se mantiene en su línea buscando el Rey de Reyes,
puede estar seguro, segura. Porque aún en medio de la mortandad, dice que cuando el Señor estaba dando este mensaje, levantó al siervo, le mostró, fue por señal. Y luego dice, salió el ángel de Yahweh y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, de los idólatras, de los que consultaban a dioses ajenos, de los enemigos del Señor. Y estos enemigos del Señor estaban alrededor del remanente. El remanente lo veía. Y había mortandad alrededor. Pero sabe, en medio de esa mortandad, el ángel de Yahweh protegía a su pueblo. Y aún viendo la mortandad, aquel que está buscando en dioses ajenos, en vez de permitir que el Espíritu Santo redarguya, aquel que está desenfocado, aquel que está airado contra el Señor, porque hace su propia opinión, porque hace su propia agenda, porque hace su antojo, y no habla lo que el Señor dijo que hablara, y no hace lo que el Señor dijo que hiciera. Esa persona, ese tipo de persona que huye, es aquel que no está en paz para con Elohim. Una persona que huye tiene su corazón contaminado de idolatría, cualquiera que sea el nombre de su Dios, cualquiera que sea el nombre de su líder o de aquello en lo que está poniendo su mirada. Y el Señor está hablando que nos volvamos a Él. El Señor ha desatado sobre las naciones, sobre la tierra, juicios que no son broma y que no son chistes. Y se están cumpliendo. Y así mismo como en la historia de Isaías, hubo mortandad alrededor, veremos mortandad. Pero nosotros, el pueblo de Elohim, tiene que buscar su rostro y tiene que caminar conforme a su voluntad. Y si el Señor le está diciendo, no te escondas más, ven a mi presencia y luego sal a buscar las almas, usted no puede seguir escondiéndose. Usted tiene que salir a buscar las almas. Usted tiene que hacer aquello por lo cual fue llamado. Porque va a rendir cuentas. Va a rendir cuentas. En medio de toda situación, por más difícil que se vea, si el Señor está en medio suyo y usted está buscando su dirección y está buscando su rostro, Él peleará por usted. Pero si usted ha sido de ese pueblo que se levanta en su arrogancia y se ha irado contra la instrucción del Señor, porque el Señor ha revelado, el Señor ha hablado, ha dado unas instrucciones y usted se ha rebelado contra la voz del Señor, déjeme decirle que lo primero que hay en su corazón hay arrogancia. Y eso nace del corazón de Lucifer. El Señor los reprenda. Y lo otro que hay es rebelión. Y nace en el corazón de Lucifer. El Señor los reprenda. ¿A quién le sirve usted? ¿Elohim, Dios, Yahweh, Dios Todopoderoso o a Lucifer? El que no es con Cristo, contra Cristo es. Y el que es con Cristo va a obedecerle, va a buscar su presencia y va a llevar a cabo la agenda del Señor, no la suya. Porque usted no se manda ni manda ni manda el redil, ni manda la obra. Aquel que le llamó es su jefe y usted tiene que someterse a su voluntad. Ya basta de agendas personales en las iglesias.
El Señor está dando un toque de trompeta. El Señor está dando un toque de trompeta porque el Rey viene. Y se está acabando el tiempo y las naciones están experimentando su juicio. Y es su responsabilidad alertar al pueblo que le puso en las manos. Es su responsabilidad prepararlo para este tiempo. Es su responsabilidad que lo prepare para el toque de trompeta, de la última trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Tenemos que despertar, tenemos que salir del escondite, sal de la cueva. Sal de la cueva. Es necesario que te cuentes con aquellos que son el remanente. Que no te hagas contar con aquellos que están tras dioses ajenos. Porque si no, es la misma suerte que tendrán aquellos que son impíos, rebeldes, contumaces y en contra de la palabra del Señor. Vas a correr tú. Y tú la vas a correr peor, porque tú conoces al Señor, porque tú has escuchado esta advertencia, porque Él te ha amado, porque Él te ha alcanzado, porque Él te ha dado mensaje y a ti no te ha dado la gana de escucharlo. No has querido escuchar su voz. Y el peso del juicio del Señor caerá sobre ti, aún más fuerte de aquellos que no le conocen. Porque mejor es no haberle conocido que haberle conocido y haberse echado para atrás. Vuelto atrás. Y mucho peor es cuando estás al frente de una iglesia, de un remanente. Y estando en frente de ese remanente, con el título de pastor, con el título de ministro, cualquiera que sea el título, como líder, y tú te salgas de la agenda del Señor. Y que a conciencia, porque el Señor te ha advertido, porque el Señor te ha hablado, y a conciencia te sales del molde, a conciencia haces lo que tú quieras, a conciencia enseñas lo que tú quieras en la iglesia. Cuando el Señor te está dando una instrucción y tú no la estás obedeciendo. Y van a pedir cuenta. Y tú vas a dar cuenta. Los juicios a las naciones están sobre la tierra. Se nos acaba el tiempo, Cristo viene. Y antes de que Cristo venga, hay que limpiar. Porque en la condición en que estamos, nos quedamos. No seas contado con aquellos cobardes que se aíslan en la cueva y se esconden, pero no para descansar, sino para quedarse ahí, hacer su morada en la cueva. No seas contado con los cobardes, porque la palabra me dice que los cobardes no entran en el reino de los cielos. No seas contado con aquellos que retan al Señor, conociendo su voz. No seas contado con aquellos que desobedecen adrede, a conciencia, sabiendo y conociendo el poder del Eterno. El Señor me hacía entender que su furor, que su ira estaba creciendo porque nosotros, su pueblo, cada vez nos llenamos más de arrogancia. Y queremos tomar el control nosotros de todo, aún de aquellos que hacen las ovejas. Y nosotros no les enseñamos la palabra, no les enseñamos cómo deben de caminar, no les enseñamos el tiempo que estamos viviendo, no les enseñamos que tienen que permanecer firmes, no les enseñamos que Cristo viene. Hemos callado el mensaje de salvación, hemos callado el mensaje que Cristo viene, hemos callado el mensaje principal de la palabra. Hemos callado el mensaje aún principalmente de la cruz. Y nos estamos llenando de agendas personales. Y nos estamos llenando de lo que nosotros queremos decir. Y nos estamos llenando de lo que está en nuestro corazón, no en el corazón de Elohim. No en el corazón del Eterno.
el Señor va a pedir cuentas. Pastor, pastora, líder, ministro, evangelista, adorador. Si el Señor habla, obedece. Si el Señor te ha mandado a dar exhortación, dala. Si el Señor te ha mandado a arreglar las cuentas en la iglesia, hazlo. No ignores más al Señor. No ignores más al Señor. El tiempo se acorta y se termina. Cristo viene. Y los juicios son reales y están sobre la tierra. Y nos van a llegar delante de nuestros ojos. Lo queramos creer o no. Lo queramos anunciar o no, va a cumplirse. Es tu responsabilidad y es la mía no callarlo. Y no es para meter miedo. Si tú amas las almas como tanto te llenas la boca diciendo que tú amas las almas, adviérteles para que no se pierdan. Adviérteles para que estén apercibidos y preparados. No te llenes la boca de diciendo que vamos a restaurar, vamos a sanar, vamos a buscar al que está herido, cuando no puedes dar el mensaje tal como el Señor te lo está dando, cuando estás descuidando a tu redil, a ese redil que el Señor puso en tus manos. No seas un pastor, una pastora insensata, porque el Señor va a cortar, va a arrancar y va a quitar a los pastores insensatos. El Señor va a cortar y va a arrancar a los pastores que están siendo descuidados con su redil, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el pastor de pastores y usted se tiene que someter a Él, no es Él a usted. La palabra del Señor no se tiene que someter a usted. Es usted al Señor. Es hora de que empecemos con voz de trompeta y a prisa a anunciar que tenemos que estar listos. Pero ya, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El furor ha llegado a las narices del Señor. La palabra me dice aquí mismo, porque yo he conocido tu condición. Él conoce tu condición. No puedes engañarlo. Él conoce tu salida y tu entrada. Sabe cuando estás siendo infiel. Sabe cuando estás diciendo algo y estás viviendo una doble vida. Él conoce todas las cosas. Y Él conoce cuando se siembra en tu corazón furor contra Él. Porque no te gusta lo que Él te está hablando. Porque no te gusta lo que estás viendo. Porque no te gusta cómo se está cumpliendo la palabra. Porque quisieras que se cumpliera la palabra de los falsos profetas que se la pasan predicando y profetizando prosperidad. Y no te hablan de que Cristo viene. Y no te hablan de que te tienes que preparar. Y no te hablan de que el árbol que no dé buen fruto será cortado. No permitas que tu árbol sea cortado. Esto es un mensaje urgente. Pastor, pastora, vuelve a la senda antigua de verdad. Vuelve a dar el mensaje como tienes que darlo. Porque serás contado entre los idólatras. Y los idólatras el Señor los abomina. Dice su palabra. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Aún la palabra que no dices. Cuando se siembra en tu corazón esa arrogancia, cuando crees que pueden ser las cosas mejor de lo que el Señor las hace, como cuando tú piensas que puedes hacer o decir las cosas de una mejor manera, más bonito, para que el pueblo no se sienta, para que no se hiera, porque la palabra que recibiste del Señor no es adecuada para darla al pueblo, y la quieres adornar y la quieres trastocar en vez de darla fiel. Él conoce cuando en tu corazón hay esa arrogancia que cambia la verdad de la Biblia
que cambia la verdad de su presencia, que cambia la verdad de su espíritu, que cambia la verdad del mensaje que has recibido. Lo trastocas y no das ese alimento fresco, tal como te lo dio el Señor. Ignoras su llamado, ignoras aquello por lo cual te ha llamado el Señor. Es necesario que vengas al Señor en arrepentimiento, que quites tu agenda, que rompas tus planes y que comiences de nuevo. Que comiences de nuevo. Comienza de cero. Comienza buscando en espíritu y en verdad su presencia. Comienza arrepintiéndote, volviéndote de tus malos caminos. Comienza volviendo al ayuno, a la vigilia, a la oración, al estudio de la palabra. Comienza con las primeras obras que nos enseñaron las iglesias primitivas. Comienza de nuevo. Endereza tu vereda. Endereza tu camino. Para que no seas contado con los idólatras, porque el tiempo se termina. Y hay una palabra hermosa que quiero dejarte a ti, que eres remanente del Señor, que te esfuerzas por buscar su presencia, que te esfuerzas por escuchar su voz y obedecerle. ¿Sabe? Hay una promesa hermosa. Dice, de Jerusalén, de aún el pueblo donde se levanta el enemigo, aún cuando los sitian, aún cuando los rodean, aún cuando hay muerte, aún cuando se levanta guerra. ¿Sabe? De ese lugar, de donde usted está, aún cuando hay muchos Sanbalat, mucho Tobías, aun cuando hay muchos idólatras, cuando hay muchos buscando a Babalao, muchos buscando adivinación, muchos retando al Señor. En medio de esto, Él salvará. Nuestro Elohim salvará. Salvará y saldrá un remanente. Y del monte de Sión, los que se salven. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Su celo, sí vendrá con juicio. Su celo sí vendrá a limpiar, pero su celo va a estar protegiendo, va a estar guardando, va a estar custodiando y protegiendo a la oveja perniquebrada, a la oveja descarriada que quiere buscar su presencia y le busca desde su corazón, a esa oveja que se llama su remanente, a ese pueblo pequeño. El celo de Yahweh salvará. El celo de Yahweh hará que salga un remanente en medio de la mortandad. Así dice Yahweh acerca del rey de Asiria, del enemigo, del idólatra, de aquel que se levanta con su propia agenda, de aquel que nos quiere imponer leyes que van en contra de la presencia del Señor, que no le agradan, contra aquel que se levanta a gobernar injustamente, contra aquel que está oprimiendo al remanente, contra aquel que levanta guerra contra el remanente. Dice, no entrarás en esta ciudad, ni arrojarás saeta, no vas a apresar a mi pueblo. No vendrá delante de mi pueblo con escudo, ni levantarás contra ella el baluarte. Por el camino que vino el que te oprime, el que te sitia, el que se levanta contra la palabra, el que pone piedra de tropiezo, el que da un mensaje equivocado porque no quiere dar el mensaje del Señor. Por el camino que vino, volverá. Y no volverá a entrar en medio de su pueblo.
en medio de la ciudad del Señor, en medio de su remanente. Porque yo, Yahweh, porque Él mismo amparará a esta ciudad, su remanente, para salvarla por amor de sí mismo, por amor de David, su siervo. Y el ángel de Yahweh salió y mató 185,000 en el campo de los asirios. Y el ángel de Yahweh sale con espada desenvainada a matar, a talar, a quitar, a limpiar de en medio del pueblo, del remanente, aquellos que se levantan hablando su propia opinión, hablando palabras llenas de vanidades, que confunden a su pueblo y que no están pastoreando, pastores insensatos. El Señor mismo, Yahweh de los ejércitos, enviará a su ángel y los raerá de en medio de su pueblo. Los va a quitar. Así que yo te exhorto, pastor, pastora, ministro del Señor, arregla cuentas con el Señor. Ponte en orden con el Señor, porque viene con juicio, que no seas contado con los idólatras y que no seas contado con los cobardes. Los que huyen, los que corren, son los que están detrás de los dioses paganos. Son los que están detrás de idolatría, de vanidades. Esos son los que corren y huyen. Usted y yo, que somos pueblo del Eterno, si realmente estamos bajo su presencia, dice su palabra que no nos dio espíritu del temor, sino de poder y dominio propio. Usted puede salir en medio de las tinieblas y caminar por en medio, dando luz en medio de las tinieblas. No es hora de que te calles. No es hora de que te escondas. Es hora de que tú te pongas en cintura con el Espíritu Santo y te pongas en su propia línea y que te olvides de tu propia opinión y de tus conceptos. Y que te alinees al Espíritu para dar conforme Él está hablando. Dice su palabra en Amós 3. Si Yahweh habla, ¿quién no profetizará? Su palabra es como martillo. Si Él está hablando, ¿quién te crees tú para aguantar la voz del Eterno? ¿Quién te crees tú para cohibir y retener su palabra? ¿Quién te crees tú para encajonar la agenda del Señor en la agenda tuya? Volvamos al Señor con un espíritu de mansedumbre, en humillación y en verdadero arrepentimiento, porque si hay algo que ha hecho que los juicios no se detengan y que prosigan, ha sido porque no hay un arrepentimiento de corazón, que no hay un arrepentimiento genuino, que este pueblo sobre el cual es invocado su nombre está buscando su presencia solo de labios, no le buscan en espíritu y en verdad. Hipócritas, póngase en orden con el Señor. Hipócritas, póngase a buscar su rostro. Hipócritas, póngase a pastorear su rebaño conforme a la palabra y a su presencia. Hipócritas, de lo que el Señor está hablando que diga, no lo que usted quiera. No sea hipócrita, porque el Señor fue contra esos hipócritas que hablaban según su propio entendimiento. Volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y se nos va a ser demandado de nuestra mano. Va a ser demandado de nuestra mano. Tengamos cuidado. Y que el celo del Eterno esté sobre nosotros. Que su celo nos consuma.
Que el celo por su casa nos arrope. Y que nosotros seamos obedientes y limpiemos los altares y limpiemos nuestra boca, que pase carbón encendido sobre nuestros labios, quite de nosotros la vanidad, nuestra propia opinión, y que sea su mensaje el que salga, no mi propia opinión, no lo que yo quiera hablar, no lo que le agrade a los oídos, sino lo que salta para vida eterna, lo que salta para vida eterna, porque nuestro Rey viene, las almas se pierden, y aún dentro de la iglesia, sentado en los bancos, las almas están atadas por demonios y se están perdiendo, porque usted no es responsable y no está enseñando la palabra como tiene que enseñarla. Vamos a volver al Señor. Vamos a volver al Señor, es urgente. Se nos están perdiendo las almas. Deja de esconderte. Deja de esconderte detrás del púlpito, detrás de un título, de un renombre. Deja de esconderte ya y sal a las almas, sal al perdido, sal a buscar las almas que se pierden, y acaba de decidirte para que des un buen testimonio y puedas discipular conforme la palabra. Nuestras iglesias están sedientas, están necesitadas de que los volvamos a discipular en las palabras, porque es la palabra la que va a sustentar en medio de estos días. ¿Cuánto más tiene que pasar para que usted y yo despertemos? Se nos acaba el tiempo. Cristo viene. Sabe, si sigues en tu arrogancia, si sigues en tu propia opinión, si sigues dando el mensaje conforme está en tu corazón y no conforme al corazón del Señor, corres el riesgo. Corres un riesgo grande de, por desobediente, ser contado entre los idólatras. Porque la peor idolatría es el egocentrismo, que es amarte tanto a ti mismo que no le das el espacio al Eterno, que sea Él el que obre. Y eso es vanidad, es arrogancia, es soberbia y es rebelión. Y Lucifer ya tuvo sobre él la paga de ese pecado. Y usted vio sus consecuencias. No quiere acompañarlo en el lago de fuego y azufre. Que su árbol dé fruto. Que salten para vida eterna. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor esté sobre tu vida. Comparte este video, comparte este mensaje, es urgente, se nos acaba el tiempo. Van a seguirse cumpliendo los mensajes del Señor, lo que Él ha mostrado. Esto no va a parar y no es para meterte miedo, es para que despiertes y despiertes a la iglesia y acabes ya de prepararte, porque el tiempo se acorta. Y el Rey lo que quiere es salvarte. El Rey lo que quiere es guardarte en medio de los tiempos. Pero si permaneces en rebelión, no estás bajo su cobertura. Si permaneces en rebelión, en arrogancia, en soberbia, por más que digas su nombre, por más que clames su nombre, no estás bajo la sombra del Omnipotente, ni al abrigo del Altísimo. No te quieras engañar tú mismo, no te quieras engañar, porque es mentira del diablo, que aunque estés en desobediencia, estás cubierto. Eso es mentira. Tienes que estar sometido en su presencia para poder decir que habitas al abrigo del Altísimo y moras al amparo de su diestra. Tienes que vivir la palabra, tienes que vivir en su presencia para cobijarte en sus promesas. Es mentira del diablo que estás muy seguro cuando tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia, cuando en tu corazón no le buscas y le tienes en rebelión contra el Señor y estás molesto, estás airado contra el Señor porque no haces lo que Él te ha dicho y estás en rebelión. Aunque tu boca diga otra cosa. Sabe, el Señor no hay quien lo burle. Él no puede ser burlado.
El Señor no puede ser burlado. La tierra es estrado de sus pies. De Yahweh es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Para él no hay nada escondido. Él sacará a la luz. Ya está sacando a la luz y va a seguir sacando a la luz. Cosas fuertes vienen. ¿En quién pones tus ojos? ¿En quién pones tus ojos? ¿A quién obedeces? ¿A quién buscas? ¿A quién rindes tu vida? Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia en todo tiempo. Vuelve al Señor. No te vayas de la cobertura de Él. Tienes que vivir en su presencia. Es urgente. Dios te bendiga.